desde Arequipa. Y bueno, vamos a conversar de lo que va a ocurrir a partir de mañana. Todos estamos atentos ya en modo mundial, Qatar 2022 que se inicia mañana. Conversamos de inmediato con el periodista Ítalo Cifuentes, ¿no? Él es investigador, ha publicado bastantes libros también, y el deporte, por supuesto que no le es ajeno, ¿no? Y nos va a contar, y le queremos preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el primer partido de fútbol en América? ¿Es cierto que se dio en el Callao, en Perú? A ver, ¿cómo estás, Ítalo? Un gusto de saludarte. Buenos días. Hola, hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto en saludarte también. Un abrazo a la distancia, gracias por esta oportunidad a la teleaudiencia de RPP a nivel nacional e internacional. En este momento seguramente nos están viendo fuera también. Efectivamente, en el Perú se llevó a cabo el primer partido de América, de todo el continente americano, en 1832. Fíjate que el primer mundial de fútbol se desarrolla en 1930, casi 100 años después desde que los peruanos empezamos a jugar fútbol, ¿no? Esto es muy, digamos, interesante empezar a analizar la consecuencia de haber encontrado este dato que estaba en archivos en inglés del club más antiguo de América, que es el Lima Cricket Football Club. En sus archivos, así como muchos clubes nacionales deben tener documentos desde la época en que empezaron a jugar fútbol, el club más antiguo del Perú, que es el Lima Cricket, que a la vez es el más antiguo del mundo, de América, y el segundo más antiguo del mundo, después de uno que existe en Inglaterra, que es el Sheffield Football Club, fundado en 1857. Aquí en el Perú, en 1859 ya existía un club. Esta revisión de sus archivos hizo necesario saber qué había pasado del año 1859 para atrás. Revisando hacia atrás, fui a parar a los primeros años de la independencia nacional, ¿no? 1820, 1821, y en esos documentos aparece nítidamente, indubitablemente, la narración, la cronología del fútbol en América. Y ahí, textualmente, los inventores del fútbol, los primeros británicos que llegaron con la independencia, explican, narran el primer partido que jugaron en las Pampas de Mar Bravo, en el Callao, frente a San Lorenzo, en lo que ahora son las costas del distrito de La Perla, Callao. En ese entonces era Bellavista, y ahí fundan campos deportivos. Imagínate la flota naval británica frente a las costas del Callao, con cada nave con 500, 400 soldados marinos, que como bien dice el texto, y solamente yo en este libro, para que se entienda bien y no haya dudas, lo he reproducido completamente, textual. Ahí dicen claramente que los marinos, cansados de estar en sus barcos, bajaban a caminar las playas del Callao, fundan sus campos deportivos y empiezan a jugar entre ellos, entre equipos de británicos. En 1832 ya están en condiciones de enfrentarse a un equipo del Callao, a un equipo de Chalacos, que es por donde ingresó el fútbol en el Perú, como en muchos otros puertos del mundo y de América. Los británicos ya venían de jugar entre ellos el fútbol desde 1810, desde el siglo XVI, incluso en su época más primitiva del fútbol. Ese documento que tú has encontrado, Ítalo, ¿es una crónica, es un acta del club? ¿Qué tipo de documento Muy es? buena pregunta. El documento es, Jorge, muy contundente. Cuando el club cumple 100 años, elabora, confecciona su historia, ¿no? Ellos habían sufrido en 1898, cuando todavía funcionaban en las canchas de Santa Sofía, lo que es la avenida Grao, aquí a las afueras, fuera de la muralla, hacia el cuartel de Santa Catalina. Ahí hay unas canchas deportivas Santa Sofía, y ahí jugaban y se queman todos sus archivos en 1898. Wow. Han podido ir recuperando, y cuando cumplen su centenario elaboran un documento recuperando diversos materiales, fotos, archivos, y presentan una cronología. Obviamente el fútbol no es un hecho aislado. En esa cronología aparece el rugby, aparece el cricket, pero claramente señalan que bajan de los barcos con sus pelotas, claro, las pelotas que se usaban en esas épocas, y comienzan a jugar su fútbol entre ellos.
rugby y Y está el cricket. detalle de cómo, en qué condiciones se dio ese primer partido, es decir, con qué, bueno, las reglas de ese momento, entendemos, del fútbol, ¿fue algo informal o fue, digamos, un partido organizado? Fue un partido pactado, tal como ellos narran eso. ahí en la cronología. Fue un partido pactado, jugado contra un, como dicen, Front Team Callao, ¿no? Ellos juegan contra un equipo del Callao. Todo el documento está en inglés, hemos tenido que traducirlo todo para reproducirlo en español textualmente, que se encuentra en este libro. Todo está aquí, textual, ahí habla del fútbol en líneas, del origen de los deportes desde la época republicana. Este libro nació con la pretensión de contar los deportes en el Perú. Me he ido hasta la época incaica, es decir, el libro te trae hechos muy desconocidos, es como historias ocultas que escribí antes, pero solo dedicado a deportes y fútbol. Breve, Ítalo, ¿y se sabe el lugar exacto donde se jugó ese partido en el Callao? Sí, ¿Se por puede estimar? supuesto, en los campos deportivos de Mar Bravo, que hoy todavía queda algunos pedazos de terreno, digamos así, por ahí pasa la costanera ahora, está en construcción, lo fuimos a ver la vez pasada con unos colegas del Callao, que también se sorprendieron con esta información. Claro. Esta información ha salido a colaborar y digamos, a poder incorporar este dato que cambia totalmente la historia del fútbol en América. Perú Cierto. es el país más antiguo en hacer fútbol en América. Mañana empiezan los mundiales, son 22 mundiales. El Perú empezó en 1832. Fíjate que solamente a manera de ejemplo, en Argentina hicieron un esfuerzo por revisar todos sus archivos y han fechado su primer partido jugado por argentinos en 1867. Nosotros tenemos 35 años antes registrado nuestro primer partido y en 1832 fue el nacimiento de la hinchada peruana. Eso no hay que soslayar esa información. Ese día del partido entre británicos y chalacos, donde obviamente nació la chalaca, no hay duda de eso. Sí. Ese día la afición peruana acompañó a cada equipo y sin duda estamos también proporcionando en esta investigación la fecha de nacimiento de la hinchada peruana, que hasta ahora pues, nos acompaña 190 años. Estamos cumpliendo 190 años de fútbol. Muy bien, Ítalo. Felicitaciones por ese extraordinario trabajo. Ítalo Cifuentes, Muchas periodista gracias. que está presentando este libro 1832, Perú, pionero del fútbol. Muchas gracias.